Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día jueves 5 de marzo, cuando por la gracia de Dios venimos aquí a este medio de comunicación para compartirles otro estudio de la lección de escuela sabática. Como siempre digo, donde quiera se encuentren, gracias. Gracias por sintonizarnos y gracias por darnos la oportunidad de servirles. Y gracias también por orar por nosotros, para que Dios siempre nos guíe y esté al frente de este ministerio. Pero por supuesto agradezco también cuando ustedes aportan recursos aquí, en concepto de diezmos, ofrendas y donaciones, porque con eso ustedes nos ayudan a proclamar la verdad presente 24/7 en los 4 canales de televisión y radio que están rentados, y también nos ayudan para atender a los enfermos gratuitamente en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Gracias a los que este día atiendan el llamado a ayudar a este ministerio. En la pantalla está la forma de cómo lo pueden hacer. Tomen nota de cualquiera de las maneras que están allí, pero sobre todo, tomen nota del número de teléfono 214-881-4029 o el WhatsApp más 1-214-881-4029, porque desde cualquier parte del mundo, como también aquí en Estados Unidos, ustedes nos pueden apoyar con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus donaciones especiales. Ahí está en la pantalla diferentes formas de cómo usted puede hacer eso. Algunas son aplicables solo a Estados Unidos y otras se aplican para que de cualquier parte del mundo lo hagan. Por eso llámenos y les vamos a dar más detalles. Gracias a los que atiendan hoy el llamado a aportar recursos para esta obra. Quiero, hermanos y hermanas, anunciarle a los televidentes del canal 51.3 de San Antonio que este sábado estaré allí predicando la palabra de Dios. Quiero invitar a los televidentes que miran ese canal 51.3 para que vengan y adoren a Dios con nosotros en espíritu y en verdad. A las 9 en punto hemos de dar inicio al servicio de adoración a nuestro Dios. Quiero invitarles, hermanos, para que ustedes puedan venir con nosotros. La iglesia está ubicada en el 2718 Frontier Drive, San Antonio, Texas, 78227. Rentamos en el templo Lackland Baptist Church. Y a las 9 en punto hemos de dar inicio con el servicio de alabanza. Le esperamos a usted, hermano pentecostal, hermano católico, de la iglesia que sea, que mira este canal. Y por supuesto, al que es adventista, que también venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Será un día donde el Señor va a manifestarse y con su palabra nos va a alimentar y nos va a preparar para su segunda venida. Les esperamos. Ahora quiero que Amy Dimas nos comparte el versículo de memoria. Adelante, Amy. El versículo para memorizar de hoy, jueves 5 de marzo del 2026, es Colosenses 3:1 y dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Se los leo una vez más. Colosenses 3:1 dice de la siguiente manera: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y este es el versículo del día de hoy, y les invitamos a podérselo aprender y estudiarlo durante nuestro día y poder así meditar en él y tener en mente este hermoso versículo. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado tan hermosa palabra para internalizarla en nuestra mente, vamos, mis hermanos, también a decirles que se preparen para la hermosa vigilia que tendremos el sábado 28 de marzo. Será una vigilia, yo le llamo poderosa, que tendrá la cena del Señor incluida, un recital de música cristiana inspiradora, predicaciones que sin duda estarán enfocadas a la preparación para la venida del Señor. Nuestra vigilia, que será, repito, el 28 de marzo, comenzará a las 5:45 de la tarde y terminará eso de las 2:30 de la mañana. Jesús pasó toda la noche orando por nosotros.
A veces hemos pasado nosotros también en desvelos por otras cosas, pero imagínate ahora, pasar hasta las 2 de la mañana cantándole a tu Señor, orándole a tu Señor, escudriñando su palabra. Oh, hermano, hermana, eso es algo que hace que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. No te la pierdas. Será transmitida en vivo por los canales de televisión, radio y YouTube, pero no es lo mismo como que tú vengas personalmente para los que viven aquí en Texas. Vengan a Irving, Texas, donde celebraremos esta vigilia. Antes de eso, un sábado antes, el 21, tenemos el día de ayuno y oración, todas las iglesias advenimiento. Todas las iglesias de advenimiento escogemos el tercer sábado de cada mes para ayunar y orar. No te pierdas esa bendición también, hermano, hermana, porque las lecciones nos han venido hablando de eso, de un pueblo que ayuna cuando sabe que tiene un juicio allá en el cielo que se está llevando a cabo. Porque esto es un día de expiación, como es llamado en la Escritura, el juicio que se hacía en Israel. Hermanos, el pueblo debe buscar el arrepentimiento genuino, la humillación delante del Señor, y el ayuno tiene ese propósito, y por eso cada tercer sábado del mes las iglesias de advenimiento son llamadas a ayunar y orar. Eso es el 21 de este mes, y ya para el 28 viene la cena del Señor. Pero el segundo fin de semana de abril, nuestro congreso campestre, que también va a estar maravilloso, va a estar bendecido. Tendremos mensajes enfocados en la salud mental por una psicóloga que estará con nosotros, mensajes enfocados en la salud física por una naturópata que también estará con nosotros, y los mensajes también, hermanos, que van a venir para prepararnos para los días difíciles que hemos de enfrentar. No se pierdan la bendición de ese congreso, que será del 9 al 12 de abril en Shepherd, Texas. Ya los promos van a estar saliendo en cualquier momento para que ustedes los escuchen. Y ahora quiero que mi hermano Noel Reyes, quien está vía Zoom allá en San Antonio, Texas, le salude porque está listo para ayudarme a compartir el estudio de hoy. Hermano Noel, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por el privilegio de poder participar en este repaso de la lección de hoy jueves. Y no cabe duda que estas lecciones son muy importantes para nosotros, ya viendo cómo están los tiempos ahora y cómo nosotros deberíamos de acercarnos más a Dios y buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Así que esta lección pueda ser una bendición para todos ustedes que están mirando por los varios medios de comunicación. Tenemos YouTube y otros medios. Y pues también, como acostumbramos decir, no se les olvide, si no se han suscrito, de suscribirse, y también darle un like y compartir para que otros también puedan ser beneficiados y bendecidos por estas maravillosas lecciones. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar, ¿qué les parece? Hermano Noel, por favor. Amén. Nuestro amado Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias, nuestro Dios, porque nos ha dado el privilegio de esta mañana de poder juntarnos para compartir, Señor, esta lección en este día jueves. Suplicándote, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo con el pastor, con un servidor también, que nos dé la sabiduría, nuestro Dios, para poder explicar esta muy importante lección. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como vimos ayer, ya nos introducimos en el libro de Sofonías. Dejamos al profeta Habacuc, quien está en un diálogo con Dios en referencia al juicio que ha de llegar para la ciudad de Jerusalén, para la nación judía, por parte de los babilonios. Pero ahora Sofonías también habla, hermanos, del juicio final, del día de Jehová que ha de venir. Y no podíamos dejar de tocar este punto,
porque es un juicio que también, hermanos y hermanas, no lo vamos a poder evitar. El juicio final, donde dijo Jesús, unos van a ser puestos a la derecha y otros a la izquierda, pero que no será solamente así, puestos a la derecha y a la izquierda, de una manera así pasiva. No, hermanos, eso va a venir envuelto de destrucción, va a venir envuelto de un caos, va a venir envuelto de muerte eterna para unos y vida eterna para otros. Así que Sofonías tiene un mensaje para eso, para ese día. Y el autor le puso al estudio de hoy una trampa trágica y sutil, el autor de la lección, para que nosotros tengamos ese cuidado de no caer en esa trampa. Hermano Noel, empezando por lo que Sofonías dijo como algo aleccionador, ¿cómo nosotros deberíamos estar preparados para poder bregar con esa trampa trágica y sutil? Empezando con esto que Sofonías dice en el capítulo 1, 2 al 6, sobre el mensaje aleccionador que desvela la realidad de la ira de Dios contra el culto falso y con quienes lo promueven. ¿Cuál es ese mensaje aleccionador, hermano, que desvela esa realidad? Si nos lo comparte, por favor. Sí, claro que sí. Primero, pues, la palabra aleccionador, actualmente no lo entendía muy bien, y cuando lo busqué estaba diciendo que es algo como instructivo, ¿verdad? Edificante, ilustrativo. Ahora sí pude entender esa palabra. Y vamos a leer ahora Sofonías, capítulo 1, los versículos del 2 al 6. Sofonías capítulo 1, los versículos desde el 2 al 6. Y así dice la palabra de Dios. Dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y en nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Así que en estos versículos hay bastante que desempacar, ¿no? Y aquí pues vamos a, con la ayuda de Dios, a hacer el mejor intento de poder explicar esto. Aquí el profeta está anunciando juicios que van a ser muy severos, ¿verdad? Que vendrá sobre la tierra de Judá. Y pues aquí en estos versículos está destacando la gravedad al declarar que la destrucción ocurrirá desde la faz del suelo. Y aunque el lenguaje parece universal, es el enfoque inmediato es de Judá, ¿no? Y sus dirigentes, ¿verdad? Quienes fue dirigida originalmente la advertencia. Y esto me acuerda también cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Que en ese capítulo se encuentran las bendiciones de Dios, ¿verdad? Si nosotros obedecemos, y también, pero después están las maldiciones. Y eso me recuerda de eso. Y pues es algo que cuando tengan tiempo pueden leer ese capítulo para ver lo que pasa, cuáles son las consecuencias del pecado, ¿verdad? Las consecuencias del pecado podemos ver que se extiende más de la humanidad a toda la creación, ¿verdad? A causa de la caída del hombre, pues la maldición afecta también, aquí como nosotros hemos leído, también a los animales y al mundo natural.
Y esto nos muestra, hermanos, que la rebelión humana tiene consecuencias, ¿verdad? De alcance cósmico, ¿verdad? Y todos los tropiezos, hablando de los ídolos, ¿verdad? Las prácticas engañosos, los planes malvados y los resultados del pecado. Aquí claramente podemos ver, hermanos, que serán destruidos juntos con los propios pecadores. Y aquí vemos que el juicio de Dios elimina tanto la fuente como el fruto del mal. Y hablando de la mano de Dios, esto simboliza su poder activo en el juicio. Y él declara, ¿verdad?, que eliminará todo remanente del culto a Baal, incluso el recuerdo de los dioses falsos. Y cuando estamos hablando del quemarín, los quemarín, estos eran sacerdotes que eran idólatras, ¿verdad? Que fueron nombrados por los reyes de Judá para dirigir la adoración pagana en los lugares altos. Y nosotros sabemos que esto en muchas ocasiones fue un estorbo para el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos de los diferentes reyes, pues la mayoría dice que este hizo el mal delante de Dios y era por estas razones que estamos hablando. Y también el pasaje que nosotros leímos ahora mismo está condenando la adoración del ejército de los cielos. O sea, hablando del sol, la luna, las estrellas y estas prácticas promovidas, especialmente durante el reinado del rey Manasés. Las familias realizaban este culto en los azoteas de sus casas, donde ofrecían sacrificios y quemaban incienso. Y Dios denuncia además a los religiosos comprometidos, ¿verdad? Nosotros no podemos estar en dos lados, o estamos con Dios o no estamos con Dios, ¿verdad? Y esto es una condición que la Biblia habla de tibieza, que nosotros queremos estar en los dos lados, ¿verdad? Que combinamos la lealtad al Señor con la adoración de otros dioses. Aquí en este caso, pues estaban hablando de Milcom, la deidad amonita. Y finalmente el juicio alcanza a dos grupos adicionales. Apóstatas abiertos, ¿verdad? Que ellos abandonaron deliberadamente la adoración del Dios verdadero, y también indiferencia espiritual, ¿verdad? Que no buscaron al Señor ni mostraron interés en la religión. Y en conjunto, podemos ver aquí, hermanos, que estos grupos muestran que la rebelión activa, la lealtad dividida y la indiferencia espiritual son igualmente inaceptables delante de Dios y conducen a un juicio divino. Así que, queridos hermanos, esto es una amonestación de nosotros de estar consagrados a nuestro Dios y dejar aquellas prácticas que nos están separando de Dios. Quizás nosotros no estamos adorando ídolos, ¿verdad? Como hacían aquí, que nosotros hemos leído, pero hay otros ídolos en nuestros tiempos modernos también que nos quitan, ¿verdad? Nuestra vista a nuestro Dios. Así que Dios me los bendiga, hermanos, que nos ayude, ¿verdad? A poder hacer esa consagración que necesitamos para separarnos de estas cosas que sabemos que van a pasar en el futuro. Definitivamente, hermanos, que esto es un espejo en el cual nosotros debemos vernos. Miren los grupos que se mencionan aquí. Los que adoran a Baal, los que juran por Jehová y por Milcom, y los sacerdotes idólatras. Hermanos, esto no es ateísmo. Esto es sincretismo religioso. Es decir, servir a Dios y al sistema pagano al mismo tiempo. Llamarme cristiano, pero ser mundano al mismo tiempo. Estar en la iglesia, pero estar en el mundo al mismo tiempo. Hermanos y hermanas, eso es ser de doble ánimo, como dijo el apóstol Santiago. Porque uno es como con doblez. Hay cristianismo mezclado en uno cuando es así. Hay religión solamente así superficial, pero sin conversión.
El punto es que esto, hermanos, no se lo está diciendo a los babilonios, a los egipcios, a las naciones paganas, se lo está diciendo al pueblo de Dios. A los que siendo pueblo de Dios se han apartado de él, a los que no le han buscado ni lo han consultado. Hermanos, mire qué cosa, que tal vez no sean idólatras activos, pero son indiferentes. Oh, mis hermanos, no buscar a Dios en sofonías, vean ustedes, es razón suficiente para el juicio. Hay una teología aquí en estos pasajes que es bueno ponerle atención. En primer lugar, el juicio comienza ¿por dónde, hermanos? Por la casa de Dios. En segundo lugar, el mayor peligro no es la persecución externa, sino la mezcla interna de que soy una cosa porque digo que soy, pero que en la práctica soy otra cosa. Hermanos y hermanas, eso es lo más peligroso que puede haber. Pero hay un tercer elemento, y es que la indiferencia espiritual es tan peligrosa como la idolatría. Porque aquí se está hablando de personas que fueron indiferentes espiritualmente, indiferentes. Y por último, el cuarto elemento que se ve aquí es que el día de Jehová tuvo su elemento o cumplimiento histórico y también tendrá su cumplimiento escatológico, es decir, final. Ojalá, hermanos y hermanas, que entendamos que el día de Jehová en Sofonías, que fue inminente en su tiempo, también nosotros creamos que es inminente en estos tiempos, porque aquel es un prototipo del juicio final de Dios. Mira qué cosas que aquí en este juicio que Sofonías menciona, hay como una descreación, porque todo lo creado, el Señor dice, lo va a barrer, lo va a barrer. En otras palabras, es un colapso final del sistema mundial que va a ocurrir. Hoy, hermanos, el Señor nos está diciendo que Él no tolera lealtades divididas. Tú no puedes, hermano, hermana, jurar por Jehová y por el sistema al mismo tiempo. Tú no puedes, hermano, hermana, decir que eres hijo de Dios, pero andar también como hijo ya sabes de quién. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes no hacen la voluntad de Dios, hacen la voluntad de su padre, el diablo. Hermanos, tenemos que analizar, porque el pueblo judío es el espejo para nosotros. Hermanos, se ve en este relato que la tibieza es peligrosa. A Dios hay que buscarlo, hermanos, de corazón. Y miren ustedes, el juicio no comienza afuera. Como ya dije, comienza dentro del pueblo que conoce la verdad. Así que si usted conoce la verdad, reflexionemos, porque al final, como dice el autor de la lección en el título, es una trampa trágica para uno el tener doble vida, el tener doblez de espíritu, el estar en los caminos de Dios, pero al mismo tiempo acariciando el pecado, acariciando las cosas del mundo. Es un peligro, hermano, es un peligro. La idolatría hoy no tiene nada que ver para tal vez nosotros con los ídolos, con estatuas, con imágenes. Tiene que ver con las cosas del mundo. Y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces llamamos el nombre de cristianos, pero el mundo lo tenemos, como yo siempre he dicho, metido en las uñas, metido en las cejas, metido en las pestañas, metido en las mejillas, en el pelo, en la manera de vestirnos y en prácticas que a veces, hermanos, son ajenas a lo que Dios ha mandado. Así que eso es una trampa que al final nos va a costar muy caro. Y por eso el Señor, a través de Sofonía, nos hace saber cuáles son los planes de Dios.
para con este tipo de ministros, feligreses que no son sinceros. Hermano Noel, y mientras uno puede presumir seguir a Dios, ¿qué actitudes revelan todavía más que hay una grave rebelión oculta en el corazón? Muy bien, vamos a de nuevo abrir el libro de Sofonías, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Y luego también vamos a leer Mateo 24, del 48 al 51. Pero leo ahorita en Sofonías. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, las cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 24, los versículos 48 hasta el 51. Y nos dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es interesante, ¿verdad? Cuando nosotros leímos en Sofonías, ¿verdad? Que estaba hablando la escritura, ¿verdad? Que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, podemos decir con candela, ¿verdad? Y es una figura que muestra la intensidad de la búsqueda, ¿verdad? Porque aquí sabemos que el pueblo de Judá tenía sus enemigos, ¿verdad? Que llevarían a cabo para matar y a capturar tantos como fuera posible. Y el pueblo, ¿verdad? Se había endurecido en sus caminos inicuos, así también como suele pasar hoy, ¿verdad? Los profesos seguidores del Señor en los días de Sofonías no se daban cuenta, como muchos cristianos tampoco lo comprenden hoy, de que no debe tener relajación en nuestra guerra espiritual de este lado del cielo. O sea que nosotros sabemos que la palabra nos habla, ¿verdad? Que nosotros estamos teniendo una batalla, ¿verdad? Contra el enemigo, contra potestades en lugares oscuros, ¿verdad? Y sabemos que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Así que nosotros no podemos sentirnos satisfechos, ¿verdad? Con los logros espirituales que hemos tenido, ¿verdad? Tenemos que cada día buscar a Dios, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, mientras puede ser hallado. Nosotros no podemos apartarnos ni un minuto, ¿verdad? De la presencia de Dios. O sea que solo cuando nosotros mostremos, ¿verdad? Un progreso continuo, entonces estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos está dando. Y la complacencia, pues podemos decir que es el mayor enemigo de una experiencia cristiana, ¿verdad? La complacencia, la apatía, ¿verdad? No tomar las cosas espirituales, las cosas de Dios en seriedad, ¿verdad? Como los tiempos de ahora nos indica que nosotros tenemos que estar más enfocados, ¿verdad? Y podemos decir también, hermanos, que un concepto falso de Dios siempre produce un patrón de una conducta equivocada, ¿verdad? Las personas aquí que está mencionando aquí en estas lecturas, ¿verdad? Como un gobernante ausente que se preocupaba poco por su pueblo y prestaba poco atención a ellas. Y sus promesas de bendición y de sus advertencias de castigo carecían
por igual de significado. No era diferente de los dioses de los paganos. Así que, y hablando de esta última parte, ¿verdad? En Sofonías, ¿verdad? Que aquellos que eran transgresores continuos de la ley de Dios recibirán un castigo exactamente lo opuesto a la recompensa dada a quienes permanecen fieles al Señor. O sea, en Isaías 65:21, ahí nos dice que edificarán casas y morarán en ellas y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Pero aquí va a pasar el opuesto, ¿verdad? Y nosotros sabemos que estas cosas van a pasar y a pesar de saber estas cosas, todavía nosotros estamos con esas actitudes, ¿verdad? Con esas indiferencias y hay que tomar las cosas en serio, más en serio, porque la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y aquí, como estaba diciendo en Mateo capítulo 24, pues también nosotros no podemos gastar el tiempo en haciendo cosas que no nos aprovechan para acercarnos más a Dios aquí. Así que es una amonestación para nosotros, hermanos, de nosotros tomar las cosas de Dios más en serio y hacer esa preparación que nosotros tenemos que hacer para estar listos, ¿verdad? Para que nosotros no seamos de aquellos que no estemos velando y entonces vendrá estas cosas como ladrón en la noche. Interesante. Todo lo que el hermano Noel ha mencionado, hermanos, es como para que reflexionemos, la verdad. Porque aquí las imágenes que nos ha mostrado Sofonías, lo que Jesús ha mencionado, lo único que hacen ver es cómo, hermanos, la actitud. La actitud revela muchas veces esa rebelión oculta que tenemos en el corazón. Mire lo que hace Dios. Con linterna, dice, nos escudriña. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que Él no juzga superficialmente. Que no hay rincón oscuro donde podamos esconder hipocresía. Cuando tú buscas algo con una linterna, es porque vas a ir a buscar a las partes más oscuras. Es porque vas a ir a buscar la parte donde tú crees que ahí puede ser que está lo que has perdido. Pues el Señor dice que cuando juzga, Él dice nos escudriña con linterna. Y yo me pongo a pensar ahorita en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo. En el juicio investigador que se está llevando a cabo. Empezando por el pueblo de Dios. ¿Con qué linterna el Señor está juzgando allí? Oh, hermanos, es solemne esto. Es solemne, es para que uno reflexione y diga, oh, tengo que ver cómo estoy en mi corazón, porque mi Señor, cuando Él me juzgue, es con linterna que me va a juzgar. Y no estamos diciendo esto, hermanos, para asustarlos ni para meter miedo, no, es para reflexionar de que el cristianismo es un asunto, hermanos, hoy todo el mundo es cristiano, hoy el cristianismo popular, pero ¿por qué no se toma conciencia, hermanos, de lo que esto representa? Por eso el Señor habla de que un remanente es el que se va a salvar, porque es solo un remanente el que toma conciencia. Pero yo quiero invitarle a usted para que sea de ese remanente. Mire, cuando el Señor dice que escudriñará con linterna, eso es una imagen judicial. Es una imagen donde Él no juzga superficialmente, donde no hay rincón oscuro donde Él no pueda, hermanos, llegar. No podemos esconder hipocresía. Esto, hermanos, esto no es persecución humana. Esto es inspección divina, lo que Sofonía está diciendo aquí que va a hacer Dios. ¿Y con quiénes? Con aquellos que reposan tranquilos como el vino asentado. Es decir, para los que están cómodos espiritualmente, porque la idea que da esto aquí del vino asentado es ese vino, hermanos, que no ha sido agitado. Es ese vino espeso, estancado. Y hay algunos a veces que así llevamos la vida espiritual, como el vino estancado, cómodos,
rutinario, todo, una rutina religiosa. Y oímos que los acontecimientos están pasando, oímos que hay movimientos que van avanzando porque quieren que haya una ley dominical, oímos que las cosas que están sucediendo, pero nosotros seguimos igual, seguimos igual. La juventud igual sigue, es indiferencia completa. No están en rebelión abierta, solo están en apatía, pero eso es peligroso, porque eso es estar como el vino asentado, eso es reposar tranquilo. Eso es decir en el corazón, Jehová ni hará ni bien ni mal. Miren ustedes, wow. Eso, hermanos, es algo donde no se niega a Dios, pero se cree que Él no interviene. Es la mentalidad de que no va a pasar, nada va a pasar. Es puro alarmismo, es puro extremismo de los predicadores que hablan esas cosas. Siempre ha sido así. Siempre se ha dicho que va a venir y no viene. ¿Desde cuándo estoy oyendo yo que ley dominical? Es puro alarmismo. Así dicen algunos. Así dicen algunos. Son semejantes a los que dice aquí, que dicen en su corazón, Jehová ni hará ni bien ni hará mal. Es mentira. Pero, ¿qué dice el Señor? Esos, dice, van a ser saqueados sus bienes y sus casas asoladas. En otras palabras, su seguridad económica no los va a salvar. La estabilidad material que tienen no los va a proteger. Las casas construidas no les va a dar seguridad. Hermanos, el juicio va a sorprenderlos. Porque son como ese siervo que dice Mateo, que se confía en sí mismo. Bien interesante porque Jesús lo dice después de hablar de terremotos, después de hablar de guerras, después de hablar de engaños. Él mira a la iglesia y mira a la iglesia como un siervo malo que dice en su corazón, mi Señor tarde en venir. Hermanos, aquí está la conexión directa con Sofonías. Ambos textos hablan del corazón. No es apostasía abierta. Es como un retraso mental del sentido de urgencia, hermanos, lo que hay. El problema no es que se dude de la doctrina. El problema es que se acomoda el cristiano. Así que cuando el sentido de la venida de Cristo se diluye en nosotros, entonces comenzamos a golpear a nuestros consiervos, a causar división. Entonces comenzamos a mezclarnos con los que viven sin preparación y perdemos la identidad espiritual. Y el Señor dice que al final entonces nos pondrá con los hipócritas y tristemente vendrá para nosotros el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esto no es para el mundo, es para el siervo. Es para el que se ha declarado servidor del Señor. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos, porque una iglesia con información solamente, pero sin sentido de urgencia, va a la perdición. Un cristiano muy informado con la doctrina, muy conocedor de la doctrina, pero sin conversión, hermano, hermana, va a ir a la perdición. Así que este día el Señor nos está diciendo a través de Sofonías y a través de Mateo, tengan religión, pero tengan una religión que transforma, que mantiene la expectativa viva. Tengan doctrina, dice el Señor, pero no tengan su espíritu adormecido. El mayor peligro del tiempo final, hermanos, no es la persecución, es esa normalización que nosotros hacemos de las cosas. Cuando la iglesia pierde esa tensión escatológica, se vuelve solo administrativa, se vuelve rutinaria, se vuelve estructural, pero deja de ser vigilante. Así que este día te hago una pregunta. ¿Estás viviendo como si Cristo realmente va a venir? ¿O como que pues Él no va a hacer ni bien ni mal? ¿Cómo está, hermano, hermana, tu seguridad? ¿Está en el sistema de este mundo o está en esa comunión que
que tienes con el Señor? ¿Cómo está tu sentido de urgencia, hermano, hermana? ¿Lo has perdido? ¿O sientes tú que esto se acaba y que hay que estar listos? Hermano, Sofonías dice que Dios examina todo eso. Y Jesús dice que Dios sorprende a los que al final caen en esa comodidad espiritual. Hermanos, cuando la iglesia se acomoda, el cielo se levanta para decirnos, hay una linterna que examina. Y eso es para ver al corazón que se acostumbra, al siervo que se confía, y hacer saber que el juicio viene. Hermanos, Dios no está dormido, pero muchos hijos de Él sí están dormidos. Dios no está dormido, pero muchos cristianos sí lo están. Así que, como dice aquí la pregunta, si hay actitudes que revelan una rebelión oculta en el corazón, hay que tener cuidado, porque eso, hermanos, es solamente presumir de que uno es cristiano, es solamente presumir de que uno está siguiendo a Dios, pero en esencia no lo es. Por eso, como eso es una trampa trágica y sutil que está tomando apogeo en este tiempo, hago el llamado a las hermanas y a los hermanos y a los jóvenes y a las jóvenes a que despertemos y dejemos ese acomodamiento y que nos acordemos que Dios tiene una linterna que busca hasta el último rincón de nuestra vida lo que hay para que nosotros, hermanos, lo dejemos. Dejemos eso falso, dejemos eso que es pecado. El don de profecía, ¿cómo cierra? Hermano Noel, por favor, si lee usted los primeros 2 párrafos y yo leo el último. Muy bien, muy bien. Y esto se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 95. El pueblo al cual Dios ha confiado las verdades sagradas, solemnes y escrutadoras para este tiempo, está durmiendo en su puesto. Dice por sus acciones, tenemos la verdad, somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Mientras que el testigo fiel declara, y no conoces que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Con qué fidelidad describen estas palabras la condición actual de la iglesia? ¿Y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación dictados por el Espíritu Santo que señalan defectos de carácter a los que hierran, pero ellos dicen, esto no representa mi caso. No acepto el mensaje que me traéis. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Creo la verdad. Así que muy solemnes son estas palabras que nosotros hemos leído. El pueblo, ¿verdad? Este pueblo que posee las verdades solemnes para este tiempo está espiritualmente dormido y están satisfechos, creyendo que no necesita nada, aunque Cristo declara que la condición de ellos es la condición real de ellos, que es de miseria espiritual, pobre, ciego y desnudo. Así que, queridos hermanos, este párrafo, ¿verdad? El primer párrafo nos habla, ¿verdad? Que nosotros tenemos que despertarnos, ¿verdad? De este sueño espiritual que nosotros estamos teniendo, que nosotros busquemos de Dios cuando nosotros nos levantamos en la mañana, buscar recibir ese maná del cielo que nosotros necesitamos. Para nosotros hay muchas cosas que nosotros hacemos así automáticamente, espontáneamente. No se nos olvida hacer muchas cosas en el día a diario. Pero cuando tiene que ver con las cosas de Dios, por diferentes razones, ahí nosotros nos olvidamos o lo ignoramos o no le damos la importancia que necesita. Y es una estación
de que las cosas espirituales, el pan del cielo, es lo primero que nosotros debemos de buscar cada día. ¿Y qué podemos decir, verdad, con el segundo párrafo que leímos, verdad? Pues estas palabras describen con exactitud la condición actual de la iglesia. Aunque Dios envía mensajes de amonestación para corregir el carácter, muchos los rechazan diciendo que no aplican a ellos y que ya están haciendo lo mejor posible. Y yo me acuerdo que había una iglesia que iba muchos años atrás donde cuando se decía que el pueblo en estos tiempos es la Odisea, ¿verdad? No le gustaba. ¿Cómo es que está diciendo que somos la Odisea? No le gustaba, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un pensar, ¿verdad? Incorrecto de nosotros mismos. A veces uno, sin decirlo, ¿verdad? Pues yo lo sé todo, yo lo sé. No me tienen que estar hablando de esas cosas, ¿verdad? Como el pastor estaba diciendo, no me tienen que estar asustando, ¿verdad? Con estos mensajes. Pero la realidad es que nosotros necesitamos estas amonestaciones, ¿verdad? Porque si nosotros como líderes en la iglesia no hacemos estas amonestaciones, se va a decir, como dice en Isaías 56:10, que sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Así que por eso como líderes de la iglesia, nosotros damos estos mensajes que no son muy populares, pero la cosa es que es la realidad. Y al final van a haber aquellos que van a denunciar a sus ministros por no haber dado el mensaje claro y directo que necesitaban escuchar. Quiera Dios que ese no sea el caso con ninguno de nosotros. Que Dios me los bendiga. Cierro, hermanos, con lo que sigue diciendo aquí el don de profecía, estas citas de testimonios para la iglesia, tomo 5, página 95. Dice: aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y lo que profesa es que está aguardando a Cristo, pero es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. No niega abiertamente la verdad como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida del Señor se tarda. La presunción lo vuelve negligente de los intereses eternos, acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. En él predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones. Temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos, y así hiere a sus consiervos. ¡Wow! ¡Qué bisturí el que ha pasado aquí el espíritu de profecía sobre nosotros, sobre nuestra piel, para poder, hermanos, sacar ese tumor que tenemos, donde el orgullo y las ambiciones nos llevan a esto, de hablar mal de otros en el afán de que ellos se vean mal y nadie les crea. Y de esa manera herimos, dice, a nuestros consiervos. Hermanos y hermanas, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hermanos. El Señor Jesús está diciendo aquí que Él va a venir el día que no esperemos, el día que nosotros menos pensemos. Y no nos puede hallar el Señor de esa manera, hermanos. No vivamos de una manera como este siervo que dice, mi Señor tarda en venir, así que yo voy a seguir fingiendo. Yo voy a seguir el sábado en la iglesia como que soy adventista, pero con mis cosas
viendo todavía pornografía, siendo infiel en el matrimonio, con música mundana en la semana, vestido como un mundano, o sea, pero el sábado yo estoy ahí, como que sí soy. No, hermanos, ya es tiempo de despertar y ser lo que verdaderamente debemos ser. Usted no puede ser como este siervo malo, que todo el tiempo vive criticando a los hermanos, criticando aquí, criticando allá. Nadie hace nada bueno. Todos son malos, solo usted es bueno. Oh, wow, hermano, hermana. Tiene usted que ya humillarse y reconocer que usted también tiene su carácter. No esté viendo solo el carácter de la hermana y del hermano, mire el suyo también. Hermanos, no seamos como el siervo malo, porque dice Jesús que este siervo malo, el Señor lo escudriña con una lámpara a su debido tiempo, con una linterna. Y eso es un juicio bien profundo. Y si así no se encuentra el Señor, dice, va a venir Él y va a venir el día que no esperamos. Hermanos y hermanas, Dios no se ajusta al reloj de la iglesia. Dios no se ajusta al reloj de la iglesia. Dios no se ajusta al reloj suyo, hermano, hermana. No diga que siempre se ha hablado de eso y que siempre se dice que esto y lo otro y no ha pasado nada. Cuidado, hermana. Cuidado, hermano. Dios no se ajusta a su reloj. Usted puede ver como que la demora es normal. Usted puede ver como que no va a venir nada. El Señor no ha cancelado su juicio, hermano, hermana. El Señor no ha cancelado su juicio. Estamos en el juicio. Es cuestión de tiempo para que agarre el Señor su nombre y mi nombre y haga un veredicto sobre mí, sobre usted. Hermanos, el mayor peligro del tiempo final no es la marca de la bestia, es la indiferencia espiritual del pueblo de Dios. Porque cuando esa marca se ponga, hermanos, cuando esa ley dominical se firme, cuando esa crisis llegue, los asentados como el vino no van a reaccionar porque han estado cómodos. Los tibios no van a resistir. Los acomodados no van a permanecer. El zarandeo, hermanos, comienza en el corazón de nosotros. Dice aquí el Señor que este siervo malo, el Señor lo va a poner con los hipócritas. No dice que lo va a poner con los ateos. Mire usted, porque ese cree en Dios. Dice mi Señor, mi Señor. No lo va a poner con los ateos. Dice que lo va a poner con los hipócritas, con los que dicen mi Señor, pero no hacen lo que su Señor les dice. El problema, hermano, no es la ignorancia en nosotros. El problema es la incoherencia. Tenemos cargos a veces en la iglesia, tenemos conocimiento, tenemos posición, pero no tenemos vigilancia, hermanos. Y el juicio final nos va a sorprender. Mire que el juicio final dice aquí que no es para sorprender al impío, es para sorprender al siervo que se confió, a la sierva que se confió. Hoy, hermanos, el Espíritu nos está hablando y no nos está preguntando si sabemos doctrina, nos está preguntando si estamos despiertos. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos, y vivamos como si Cristo va a venir hoy. Vivamos así, hermanos. Porque cuando Dios encienda la linterna, Él no va a buscar membresía. Él no va a buscar el rótulo de la iglesia. Él, hermanos, va a buscar el corazón que esté listo para recibirle. Él ni siquiera va a buscar tu título de doctor, de doctora, de licenciada, de lo que tú te hayas preparado. No va a buscar ni siquiera el título de pastor, de diácono, ni de anciano. El Señor no va a buscar eso. El Señor va a buscar, hermano, hermana, si tú estás vigilante, listo para recibirle. A Jerusalén le llegó la destrucción. Y lo que la destruyó no fue la persecución, fue el acomodamiento que hubo antes de eso. Lo que puede perder a la iglesia final, hermanos, no va a ser la crisis. Es
haber dejado de esperar y haberse acomodado. Que Dios te ayude, hermano, hermana, y que Dios me ayude, porque la trampa en la que podemos estar con ese acomodamiento, como el vino sentado, con esa demora que decimos que no vayan a hallar las cosas, hermano, la trampa al final nos va a pasar la factura. Yo quisiera decírtelo de otra manera, hermano, hermana, pero te engañaría. El mensaje es urgente. Sofonías así lo está dando. No te quiero acomodar, hermano, con palabras que digan, ay, qué bonito me habló. No. Quiero que entendamos, hermanos. El Señor va a intervenir. Y va a intervenir pronto. Hay que prepararnos, hay que alistarnos. Dejemos el mundo, dejemos la idolatría. Busquemos más del Señor, oremos más, estudiemos más, metámonos más con Dios. Ese es el mensaje antes de que el día de Jehová llegue. Yo quiero orar en esta hora tan solemne y con este estudio tan solemne para que pongamos por obra lo que Dios enseña. ¿Qué te parece? Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por hacernos saber lo que esperas de nosotros. Gracias, Señor, por decirnos cómo es que tú vas a intervenir. Cómo ya estás interviniendo con esa linterna. Gracias, Señor, por hacernos saber a dónde quedará el siervo malo. Ese que dice mi Señor, pero no hace lo que su Señor le dice. Ese que se pone a golpear a sus consiervos, criticando, juzgando y que vive constantemente causando problemas aún en el pueblo de Dios. Señor, te pido que nos ayudes a cambiar, que ya dejemos esa manera de vivir. Que ahora, Padre, despertemos, que no nos acomodemos al mundo, que no nos acomodemos como el vino asentado, que veamos la linterna venir y que antes pongamos nuestro corazón en sintonía contigo, para que toda hipocresía, todo pecado acariciado y toda cosa de este mundo que nos gusta, la dejemos. Señor, te rogamos que seamos vigilantes a partir de hoy y no así tengamos que sufrir las consecuencias. Padre, te agradecemos por hacérnoslo saber, por hacernos ver con tiempo a dónde tú vas a poner a los hipócritas para que no nos pongas allí, sino que nos pongas como las ovejas a tu derecha para poder finalmente heredar la vida eterna. Gracias por esta palabra. Pedimos que la pongamos por obra con tu ayuda. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.